Criterio que debe prevalecer en la contradicción de tesis 83/2006-PS de tercero extraño en un juicio ordinario mercantil seguido en contra del deudor que garantizó el adeudo con una hipoteca. Tiene ese carácter el adquiriente del bien hipotecado que se le transmitió con anterioridad al inicio del mismo. El criterio que debe prevalecer. En principio, debe señalarse que aunque al adquirir el bien se haya aceptado garantizar el adeudo correspondiente con el mismo, cuando el acreedor pretenda hacer efectiva la garantía hipotecaria, debe hacerlo a través de la vía establecida por el legislador para ese efecto. Esto es, la vía hipotecaria, y mediante el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, dándole audiencia a quien aparece como propietario o a quien lo acredite. Por tanto, si el procedimiento elegido por la institución de crédito no es el idóneo para hacer efectiva la garantía hipotecaria, sino que intenta un procedimiento en el cual solo se decide sobre los derechos personales de crédito entre el acreedor y el deudor del contrato correspondiente, no es factible que a través del mismo se pretenda hacer efectiva la garantía hipotecaria y de esa manera privar al nuevo propietario del bien hipotecado, pues aun cuando dicho inmueble garantiza el pago del adeudo, para poder ejercer los derechos derivados de ese gravamen, se tiene que hacer por medio del procedimiento idóneo para ello, es decir, a través de la vía hipotecaria. De otra forma, si se pretende hacer efectiva la garantía hipotecaria en la vía ordinaria mercantil, se contravendría el derecho fundamental a la seguridad jurídica que tiene el propietario del bien, derivado del artículo 17 constitucional, porque no se estaría siguiendo el procedimiento establecido por el legislador para esos casos, tal y como se desprende de la tesis primera J/74/2004, emitida por esta primera sala, la cual señala: procedimiento seguido en una vía incorrecta, por sí mismo causa agravio al demandado y por ende contraviene su garantía de seguridad jurídica. La existencia de diversas vías para lograr el acceso a la justicia responde a la intención del constituyente de facultar al legislador para que establezca mecanismos que aseguren el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será modificada solo a través de procedimientos regulares establecidos previamente en las leyes, esto es, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el solo hecho de que se tramite un procedimiento en la vía incorrecta, aunque sea muy similar en cuanto a sus términos a la legalmente procedente, causa agravio al demandado y por ende constituye una violación a sus derechos sustantivos al contravenir la referida garantía constitucional que inspira a todo el sistema jurídico mexicano, ya que no se está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en las leyes. Novena época, tomo 22, agosto de 2005, página 107. Así las cosas, si un juez en la vía ordinaria mercantil ordenara la ejecución de una hipoteca a favor del acreedor, violaría el artículo 17 constitucional, pues no estaría siguiendo las formalidades y términos establecidos por el legislador para cada clase de juicio. Ahora bien, si en un juicio ordinario mercantil se traba un embargo sobre el bien hipotecado para posteriormente rematarlo y pagar a la parte acreedora, pero durante la tramitación del juicio apareciera que una persona diversa a la demandada es la que tiene la propiedad del bien, dicha persona
podría interponer una tercería excluyente de dominio, o bien derivado de lo dispuesto por la fracción del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo correspondiente en su carácter de tercero extraño a juicio, con el objeto de defender su propiedad y dejar sin efectos tanto el embargo como el procedimiento de ejecución, y en todo caso dicha persona tendría que demostrar que la transmisión de la propiedad se dio con anterioridad a la práctica del embargo, como sucedió en los casos analizados por los tribunales contendientes, pues de lo contrario, sí se daría la causabiencia procesal. De esta manera, debe aceptarse que el adquiriente de un bien que tiene una garantía hipotecaria está en aptitud de defender su derecho de propiedad cuando en la vía ordinaria mercantil se pretende rematar sus bienes, incluso tomando en cuenta que ellos garantizan la deuda de quien le transmitió el bien, pues de lo contrario se contravendría la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, en tanto que se privaría de su propiedad a un tercero sin que hubiera tenido posibilidades de defensa y sin que existiera una razón que lo justificara, como sería que el bien se transmitiera con posterioridad al registro de la demanda o del embargo practicado para garantizar el pago a la parte actora. Precisamente por ello, se considera incorrecto el criterio del quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, pues extendió los efectos de la causa-habiencia procesal que se da cuando se transmite el bien después de iniciado un juicio, a los casos en los que se transmitió un bien hipotecado con anterioridad al inicio de él, que solo implica que la hipoteca subsiste, dándose la causabiencia sustantiva, pero del que no se había trabado el embargo al momento de transmitir la propiedad. La exclusión que se da en un juicio ordinario mercantil entre las figuras del tercero extraño a juicio y el causabiente procesal, como se dijo ya, encuentra su justificación en el hecho de que el bien se transmita con posterioridad al inicio del juicio o de la práctica del embargo y la inscripción de ambos, porque se pretende proteger a los acreedores para que no se vendan los bienes materia del litigio durante este, y así quedar el deudor sin posibilidad de cumplir con sus obligaciones, evitando el fraude de acreedores. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a continuación. Tercero extraño. En un juicio ordinario mercantil seguido en contra del deudor que garantizó el adeudo con una hipoteca, tiene ese carácter el adquiriente del bien hipotecado que se le transmitió con anterioridad al inicio del mismo. Si se inicia un juicio ordinario mercantil en contra de quien transmitió la propiedad hipotecada y en ese procedimiento se embarga el bien transmitido con anterioridad al inicio de tal litigio, el adquiriente no tiene el carácter de causabiente del demandado, sino de tercero extraño a tal juicio, aun a pesar de la hipoteca y de que hubiere tenido conocimiento de la misma, pues debe destacarse que en esta clase de juicios lo que se persigue es una acción personal en contra del demandado en la que nada tiene que ver la hipoteca ni mucho menos el adquiriente del bien. Para que el adquiriente pudiera considerarse causabiente del demandado en estos supuestos, tendría que habérsele transmitido la propiedad
después de iniciado el juicio o trabado el embargo, pues la sola circunstancia de que el bien embargado también se encuentre hipotecado no justifica que en un procedimiento iniciado por una acción personal en la que el objeto del embargo sean bienes propiedad del deudor, se pretenda hacer efectiva la garantía hipotecaria, la cual es de carácter real, por lo que sólo persigue al bien con independencia de quien sea el deudor. De esta manera, si lo que se pretende es hacer efectiva la garantía hipotecaria, se tendrá que recurrir necesariamente a la vía establecida por la ley para ello, es decir, a la acción hipotecaria. Y en estos casos, el nuevo adquiriente podrá ser causaviente de quien le transmitió la propiedad con anterioridad a ese procedimiento, si es que el acreedor no tuviera conocimiento de tal transmisión, pero en el caso de que el actor sí tenga conocimiento de la misma, el nuevo adquiriente no tendrá el carácter de causaviente, sino de demandado o codemandado, ya que la ley establece que cuando se intenta esta clase de juicio, se debe demandar a quien aparece como propietario en el registro público de la propiedad. En conclusión, no es jurídicamente factible que se pretenda hacer efectiva una garantía hipotecaria a través de un juicio distinto del hipotecario, por lo cual, en ese caso, el nuevo adquiriente del bien hipotecado tendrá el carácter de tercero extraño en los juicios distinto del hipotecario. Extracto de la contradicción de tesis 83/2006-PS. El tema fue determinar si la persona que adquiere un bien grabado con una garantía hipotecaria tiene la calidad de tercero extraño en el juicio ordinario mercantil en contra del vendedor de dicho bien por la institución de crédito que a su vez es acreedor hipotecario.